Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos para cada uno de ustedes en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A los hermanos de la Junta Local, a los que están en la música, saludos. Para los que están en redes, saludos en el nombre de Jesús. El libro de Salmos, por favor, Salmo 103. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Salmo 103, el verso 1 y el verso 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, santo y soberano Rey, gracias le damos, Señor, porque eres santo y bueno. Misericordioso, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has concedido este nuevo día, Señor, para estar aquí honrándote y adorándote. Gracias, oh Dios todopoderoso. Permítenos, Señor, regocijarnos siempre, Señor, en tu presencia. Hoy nos estamos regocijando, Señor, al estar aquí tributándole la alabanza, Señor, la exaltación, la adoración, y también al escuchar su bendita y santa palabra, Señor, nos regocijamos. Úsame para poder hablar con toda libertad. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A cuántos se nos olvidan los beneficios alguna vez de lo que hemos recibido? Uy, verdad. Nuestra mente de por sí, la mente del ser humano es frágil, ¿verdad? Es frágil, pasan los años y como que... Pero encontramos al salmista expresar y exponer: bendice, alma mía, o sea, toda mi razón, todo mi ser, lo que está expresando aquí, debe darle la gloria al Señor. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque no nos debemos olvidar de sus beneficios. Amén. Nosotros hemos recibido como pueblo del Señor múltiples beneficios. ¿Se acuerda usted cuando empezó este año 2025? ¿Se acuerda o no? No, parece que nadie se acuerda, unos 2 o 3. Pero yo sí me acuerdo. Y yo hice una promesa al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme fiel en este año 2025. Y el Señor me ha guardado. Y creo que a usted también. ¿Sí o no? Amén. Y a través de este año el Señor nos ha dado múltiples bendiciones. Muchas, son nuevas cada mañana. ¿O no? Yo dije en estos días pasados, el hecho de que nos levantemos hoy respirando y viendo el sol, eso es bendición de Dios. Y eso ha sido a diario. ¿Sí o no? Sin contar lo demás, porque de ahí el hecho de que durante el año nos hayamos comido, ¿cuántas comidas al día? 3, 4, o tal vez algunos 2 o más, en fin. Eso es bendición de Dios. El hecho de que el Señor nos haya sanado cuando hemos estado enfermos o alguna situación, eso es bendición de Dios. Que no nos haya faltado el pan, eso es bendición de Dios. Que haya provisto trabajo, eso es bendición de Dios. Amén. Que tengamos a nuestra familia, eso es bendición de Dios. Y si sigo nombrando, las bendiciones son muchas. Amén. Tal vez con altibajos, tal vez con momentos difíciles, sí, pero la bendición del Señor siempre ha estado con nosotros. Y no podemos nosotros olvidarnos de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. No podemos olvidarnos, porque como dije hace un momento, la mente del ser humano es frágil y tendemos a olvidarnos con facilidad. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. En este momento nos está bendiciendo el Señor.
Salimos de aquí, nos sigue bendiciendo. Amén. Créalo que así es. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Segunda de Crónicas del rey de Judá, el rey Ezequías. La Biblia nos habla que Sennacherib, el rey de Asiria, sitió la ciudad de Jerusalén y estaba allí para destruirlos, porque en ese tiempo Asiria era la potencia, era lo más grande que había. Donde llegaban, invadían, saqueaban, destruían, hacían de todo a través de Sennacherib. Y Ezequías había sido prosperado por el Señor. El Señor lo había prosperado de muchas maneras. Le había dado tanto el Señor a Ezequías que lo bendijo. Ezequías llegó a construir espadas, escudos y cuantas cosas para ellos, y llegó a tener en lo material muchísimas cosas, muchas cosas. El Señor lo bendijo con tierras, con animales, con oro, con plata. El Señor le dio a Ezequías muchas riquezas. Amén. Además de eso, el Señor honró a Ezequías con muchas victorias. Muchas victorias tuvo Ezequías. La victoria que tuvo ante Sennacherib, esa victoria fue algo que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque Ezequías había clamado a Jehová. Ezequías había confiado en el Señor. Pero llegó un momento en que Ezequías llega a enfermar y el Señor le da vida. Pero la Biblia nos dice allí en el capítulo 32 que en el corazón de Ezequías se enalteció. Y al enaltecerse, Ezequías lo que hizo primero entonces fue reconocer su condición y humillarse delante de Jehová. ¿Qué pasó entonces con Ezequías? Siendo un hombre fiel a Dios, siendo un hombre que el Señor lo había prosperado de toda manera, de todas las formas, pero llegó un momento en que su corazón se enalteció. Pero antes de que el Señor le haga algo por haberse enaltecido, Ezequías se humilla delante del Señor. Y el Señor lo prosperó. Pero la Biblia nos dice entonces que Ezequías clamó al Señor y el Señor le respondió. Dice Segunda de Crónicas. El Señor le respondió porque le dio la victoria contra Sennacherib, que había sitiado la ciudad. Le había dado la victoria contra el rey o contra el imperio más grande que había en ese entonces. Fue derrotado por el mismo Dios en el cual Ezequías había confiado. El Señor le dio la victoria. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba leyendo este pasaje en el libro de Segunda de Crónicas 32, nos enseña de que nosotros, así como a Ezequías, el Señor a nosotros también nos ha bendecido de muchas maneras. Nos ha bendecido de tal forma que tal vez alguien puede decir: pero yo no tengo riqueza, pero yo tal vez no tengo un trabajo, pero yo no tengo esto o lo otro, o yo quisiera. Eso es material, y el Señor, la mayor riqueza que nos ha dado el Señor es la salvación que tenemos, gloria a Dios. Pero como dije al inicio, aparte de eso nos ha colmado de muchas bendiciones. Y no podemos nosotros olvidarnos de las bendiciones de nuestro Dios. No podemos ni por un instante olvidarnos. Por eso el salmista dice: y no olvides ninguno de sus beneficios.
Es que el ser humano muchas veces cuando tiende a crecer, yo decía en estos días algo así, lo mismo, algo parecido, decía cuando el ser humano, o hablando de la iglesia, cuando hay muchos creyentes que son prosperados por el Señor, se olvidan de Dios. Muchos. ¿Se acuerdan que predicaba en estos días eso? Hay quienes de pronto, yo decía en estos días, hay quienes de pronto cuando comienzan a tener un trabajo, porque ya salieron de la universidad, ya son profesionales, ya comienzan a enaltecer su corazón porque ya son personas con título, personas con un alto grado, porque han logrado algo y se han olvidado de Dios. Eso quiere decir que su corazón se ha enaltecido para con Dios, que se ha olvidado que quien le dio el estudio, que quien se ha olvidado quien le dio esa profesión no fue ni el papá ni la mamá, sino el Dios Todopoderoso que ha estado con usted y conmigo durante todo este tiempo. Por eso cuando alguien reflexiona debe ser como Ezequías, que tal vez su corazón se enalteció por un instante, pero él reconoció a Dios y se humilló delante de él, porque entendió que de Dios venía todo lo que él tenía. Gloria al nombre de Jesús. Qué tristeza es ver hombres como Usías. Difícil. Ezequías reconoció, pero Usías no. Y la Biblia nos dice de este otro hombre que comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Este hombre llegó a prosperar en todo. Llegó a prosperar porque buscó a Dios. Y Dios también lo bendijo a Usías. Usías tuvo un comienzo extraordinario con Dios, porque hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Hizo lo que al Señor le agradó en toda su juventud. Reinó con temor e hizo lo recto delante del Señor. Y el Señor asimismo le dio la victoria sobre sus enemigos. La palabra del Señor nos dice que Ezequías en el 2 de Crónicas 26, en el verso 6 en adelante dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabina y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Todas las victorias que él tuvo fueron por mano del Señor. No fueron por Usías, no fue por él, fue porque el Señor lo respaldó. Llegó a ser un rey muy poderoso también, un rey con mucho poder, donde salía tenía victoria. Y asimismo el Señor le dio ganado, le dio riqueza, lo prosperó grandemente, cosechas, tierras, el Señor lo prosperó grandemente. El Señor le dio la facilidad para hacer armas sofisticadas de ese entonces con ingeniería. Armas sofisticadas como para lanzar, para poderse defender de los enemigos. Dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, la cual salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y Maasías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey.
Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzadas eran 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo su ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres de los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿De quién vino todo esto? De parte de Dios. Amén. El mismo que había ayudado y bendecido a Ezequías, ahora está con este rey Usías, el cual también se había prosperado grandemente. Pero la Biblia dice: mas cuando ya era fuerte, el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era fuerte, cuando ya tenía dinero, cuando ya tenía fama, cuando ya tenía poder, cuando había recibido todo, entonces se rebeló contra Jehová Dios. Se rebeló, dice la palabra del Señor, y que entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué quiso hacer entonces Usías? Lo que quiso hacer es decir: bueno, allá los sacerdotes y el sumo sacerdote, ellos son los que están allá, y yo también puedo, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo dominio, yo también puedo hacer eso. Pero eso no era el trabajo de Usías. Eso era el trabajo de los sacerdotes, quemar incienso. Pero él quiso hacerlo. Entró para poder, porque creyó que él podía hacerlo, porque era hombre fuerte y poderoso. Pero eso no le era permitido. Verso 17, no sé si estamos. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Miren, cuando el hombre se enaltece, Usías se enalteció su corazón. Fue tanta su prosperidad que se olvidó del Señor. Fue tanto lo que el Señor le bendijo que se olvidó de él. Sin embargo, el Señor, que es tan misericordioso, mandó al sumo sacerdote y 80 más con él para ponerse allá y decirle: Usías, Usías, no, esto no te corresponde, esto no está bien, esto no, lo que estás haciendo no es tuyo. Era lo que estaban haciendo estos 80 hombres con este sumo sacerdote. Dios le dio la oportunidad para arrepentirse, pero la soberbia y la altivez de su corazón no quiso hacerlo, y se enojó contra los sacerdotes. Y la Biblia dice: Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes,
y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo en la tierra. Usías, esto no es para ti, Usías. Pero él se enalteció y él se llenó de ira contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente. La lepra en ese entonces era lepra de muerte cuando venía de parte del Señor, al menos que el Señor hiciera algo a través del sacerdote. Y la lepra le brotó en la frente. La frente es considerada la parte más visible del ser humano. La lepra le brotó en la frente, y él, al verse leproso, salió de allí. Lo sacaron de allí a un lugar apartado para que viva lejos, apartado porque estaba leproso. Vea, iglesia, cuando a un cristiano se le olvida los beneficios de Dios, hay consecuencias graves. Créame que el que se olvida de Dios por causa de la prosperidad, por causa de lo que el Señor le da, eso trae consecuencias graves, porque se le pega el pecado, y el pecado lo lleva a la muerte. ¿Cuántos de los que estuvieron un día aquí en la iglesia, un día que estuvieron aquí tal vez sirviéndole al Señor, ya no están? Hace mucho tiempo se apartaron y no están, pero la lepra del pecado les llegó a ellos, y están tal vez muchos de ellos en lugares que no quisieran estar. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de Jesucristo, su Salvador, porque le dieron la espalda al Señor. El Señor siempre quiere bendecir a su pueblo, pero el orgullo y la altivez de corazón hace muchas veces que el hombre retroceda y piense que no necesita de Dios. Pero qué bueno es cuando nosotros sabemos lo que dijo el Señor en el monte, el sermón del monte: bienaventurados los pobres, ¿por qué? Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque sabe una cosa, que todos aquellos, porque ellos dependen de alguien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque todos aquellos dependen de alguien. Y si nosotros queremos ser bienaventurados, no podemos olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque nosotros entendemos que sin Él no somos nada. Que si nos olvidáramos de las cosas que Él nos ha dado, seríamos como hoja seca arrastrada por el viento. Pero como estamos en la presencia de Él, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ellos somos los que permanecemos siempre asidos de nuestro Dios, tomados de su mano, fortaleciéndonos siempre en Él, diciéndole al Señor: tú eres mi única esperanza. Pero cuando nos olvidáramos de Él, que nos guarde el Señor, entonces podría pasar lo que le pasó a Usías. Eso trae consecuencias. No es bueno que el hombre mire atrás y se envanezca. Muchos se envanecieron sin tener nada.
Se envanecieron pensando que ya tenían todo, porque el mundo les ofreció tal vez un trabajo, porque el mundo les ofreció dinero, porque comenzaron a tener ciertas cosas y se olvidaron del Señor, y muchos de ellos no tienen tiempo para el Señor. Le dije un día a una hermana aquí en esta congregación: hermana, quisiéramos visitarle a su casa, y dijo: no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor. No tiene tiempo porque ya no necesita de un consejo, ya no necesita de Dios, ya tiene el trabajo que ella quería, ya tiene lo que ella deseaba, pero le dio la espalda a Dios. Eso trae consecuencias, iglesia. Cuando el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, nos trae a la mente que debemos ser agradecidos con nuestro Dios, que debemos recordar que si estamos aquí es por su misericordia. No es porque tu papá te trajo, no es porque tu mamá te trajo, no es porque alguien, no. El Señor tuvo misericordia de todos nosotros, porque si Él hubiera querido no estuviéramos aquí, si Él hubiera querido no nos hubiera llamado, pero a Él le plació llamarnos y tenernos aquí en su iglesia. Por eso, estando en la casa del Señor, la Biblia dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y también dice: en los atrios de nuestro Dios florecerán. Porque es en la presencia del Señor donde estamos vigorosos y verdes. Porque es aquí cuando no nos olvidamos de Él, sino que siempre estamos diciéndole: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tal vez este año hubieron dificultades. Gracias porque tal vez pasé momentos de enfermedad. Gracias, Señor, porque tal vez hubo un momento donde no quise pasar, pero hasta aquí me ha sostenido. No ha sido su fuerza, no ha sido mi fuerza, es porque Él nos ha ayudado para permanecer de pie. ¿Por qué no decirle entonces: alma mía, no te olvides de sus beneficios? Y si yo no me olvido de sus beneficios, yo voy a estar cada día diciéndole: Señor, guárdame de mirar atrás, guárdame de volver atrás, guárdame de olvidarme de las bendiciones tan grandes que me has dado. Porque quizás este año el Señor vaya a prosperar a muchos más en lo material, en lo económico, en lo familiar, pero que eso no sea motivo para alejarse de Dios y para olvidarse de Él, sino para decirle: Señor, gracias, y yo estoy seguro que este nuevo año, Señor, me vas a seguir bendiciendo, pero yo voy a seguir siéndote fiel. Porque no hay cosa más grande que ser agradecidos con aquel que nos da bien y no mal. Y el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabe? Para el Señor ya es un hecho que nosotros tenemos bendición. Aunque usted y yo no lo veamos todavía, aunque no sepamos lo que nos viene para el 2026, si es la voluntad del Señor, pero para el Señor ya es un hecho que tiene bendiciones para nosotros. Por eso nosotros desde ahora le podemos decir: gracias, Señor, porque aunque todavía no vea lo que tienes para mí, pero lo que tú tienes para mi vida son bendiciones. Yo quisiera invitarle que se coloque de pie. Tenemos que cuidarnos de la arrogancia, de la altivez, de la soberbia, del engrandecimiento. Que si el Señor te va prosperando, no te olvides de Él. No te olvides de Él, no nos olvidemos. Porque recordemos que todo proviene de Él. ¿Quién era yo? ¿Qué tenía yo? Nada. Yo era un pobre miserable que estaba en el pecado, en la ruina, la miseria.
Pero al Señor le plació levantarme de allá. ¿Quién eras tú, hermano? ¿Quién te sacó de ese lugar donde estabas? ¿Quién te ha colmado de bendiciones? Tal vez estás con un enfermo, tal vez tienes alguien que está delicado o alguien, pero es motivo de decirle al Señor siempre gracias, Señor, porque son más las bendiciones que nos das. Levanta tu voz y dile: alma mía, no te olvides de sus beneficios. Que no haya arrogancia ni altivez, sino que haya humildad para poder estar en la presencia del Señor y decir: alma mía, bendice a mi Dios, bendice a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Aún en los momentos difíciles uno tiene que decir: bendice, alma mía, Jehová. El apóstol Juan, cuando fue enviado a la isla de Patmos, estando en la isla de Patmos, un hombre de Dios, el apóstol Juan, el amado, llevado a ser preso allá en una isla donde solamente había gente mala, en la isla lejana, en la isla de Patmos, pero el Señor permitió que él estuviera allá porque conocía el corazón de Juan. Y fue en ese lugar donde tuvo un encuentro y el Señor le reveló cosas grandes. No importa si algo no te ha pasado bien tal vez, o algo no te fue como tan bien, no importa. Solamente como dijo el salmista: bendice, alma mía, Jehová. Y no te olvides ni por un instante de sus bendiciones. Bendice, alma mía, mi Señor Jesucristo, y que no nos olvidemos de sus ricas bendiciones. Qué bueno es poder decirle: Señor Jesús,